Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es lunes 6 de octubre del año 2025. Mi gente, hemos visto en las últimas horas cómo han seguido los apagones en Cuba, cómo el ministro de Energía y Minas se ha excusado con el bloqueo de los Estados Unidos para seguir diciendo de que la situación energética por la que llevan no un mes, 2 meses, 6 meses, ni tan siquiera un año, casi 3 años van a ser en diciembre, que el régimen opresor castrista tiene condenado al pueblo cubano a una jornada diaria de apagones, ahorrando combustible, manteniendo al pueblo oscuro, recogido en las noches cubanas, pasando calor, con mosquitos que les están transmitiendo enfermedades, con una crisis sanitaria sin igual y padeciendo y palideciendo. Vimos el caso del municipio de Venezuela en el Policlínico ayer, que fue, la noticia fue divulgada por la página NIO reportando un crimen, que desde aquí le mando un saludo, hace una gran labor llevándole al mundo a través de las redes sociales la realidad de la criminalidad en Cuba, de la inseguridad ciudadana que el castrismo mismo ha provocado. Pues nada, un niño de 5 años lamentablemente llegó volando en fiebre allá al Policlínico del municipio de Venezuela, en Ciego de Ávila, y no había medicamentos, los médicos no pudieron hacer nada, ni los enfermeros. Al final el niño falleció en el Policlínico, con una fiebre que se le podía haber bajado teniendo los medicamentos adecuados, que el régimen sí los tiene en el CIMEN, Cira García, en las clínicas en Divisa, en la clínica de Coli, en la clínica de 21 del Ministerio del Interior y en todos sus centros asistenciales y médicos privados para la élite dictatorial, donde sí existe todo tipo de equipamiento, existen médicos especializados y existen todas las condiciones para salvarle la vida a cualquier persona, menos al pueblo cubano. A lo que iba. Bueno, también vamos a hablar de ayer. En el día de ayer, el régimen castrista, en la imagen de su títere dictatorial, su primer ministro y su más selecta cúpula dictatorial, y valga la redundancia, salieron afuera a los exteriores del Comité Central, rodeados de todos sus matones y todos sus escoltas y todos sus servicios de seguridad, y llevaron meriendas de todos tipos, tenían todas las condiciones, herramientas de todo, y lo que hicieron fue limpiar los alrededores del Comité Central. Para nada se fueron a La Habana Vieja, a esas montañas de basuras con cucarachas, ratones, gusanos, donde están los charcos llenos de agua, bañales mezcladas con el agua potable que se derrama mientras no llega a las tuberías de los hogares cubanos, y hay gente con 1, 2 y 3 meses sin recibir agua potable en sus hogares. Pues ellos montaron el show de que están tratando de resolver desesperadamente los graves problemas de sanidad que existen no solamente en la capital, existen en toda la geografía cubana. Pero ellos siguen mintiendo y seguirán mintiendo históricamente. ¿Qué pasó el 6 de octubre de 1976? Yo tenía 5 años. Me había nacido en Mantilla, ¿no? Había nacido en Hija de Galicia, me había criado esos primeros años con mis abuelos paternos en Mantilla. De Mantilla era Cheni Selassie, el esposo de Moraima Secada, uno de los que fallecieron en este sabotaje, ¿no?, del avión de Barbados. También estaba Tania, que era una hermosa y era vecina y amiga de mis tías y de la familia mía paterna ahí en Mantilla, donde nací, donde pasé mis primeros años, en Carmela, entre Delgado y Libertad. Pues bien, me recuerdo que Fidel Castro utilizó el entierro simbólico, porque nunca trajeron los cuerpos de las víctimas del avión de Barbados, y me recuerdo aquella frase histórica en mis 5 años que dijo: cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Señores, ese pueblo está llorando desde que el 26 de julio de 1953 Fidel Castro cometió el acto terrorista del 26 de julio. Fidel Castro después le dio instrucciones a Sergio González Curita, a Lidia Dossi Clodomira, a todos los miembros aquellos del 12 de septiembre que fueron ejecutados en regla, que eran miembros de acción y sabotaje del 26 de julio, de cometer acciones de todos tipos para calentar a Cuba. Calentar poniendo bombas en parques, en cines, en ferreterías, en escuelas. Así llegó el castrismo al poder, cometiendo sabotajes y crímenes de todo tipo. ¿Qué pasó? En el año 59, personas como Posada Carriles, Orlando Bosch y muchas organizaciones anticastristas se dieron a la tarea de hacer lo mismo, ir a Cuba y hacer sabotaje contra instituciones, ¿no?, del régimen castrista. Trataron incluso de alzarse en el Escambray y sabemos bien cuál fue el desenlace: fusilamientos, ejecuciones y todo lo que conocemos. Los cubanos que salieron huyendo del castrismo opresor en enero del 59 también se organizaron y a través de la Brigada 2506 del Ejército de los Estados Unidos fueron a Cuba en abril del 61 a tratar de liberar a Cuba del castrismo y del comunismo. Fue una guerra sin tregua contra ese régimen
que le prometió al pueblo cubano que nunca iba a ser comunista, y al final Fidel Castro engañó a millones de cubanos y estableció un régimen comunista, totalitario, genocida y criminal en la geografía cubana, que hoy, después de 66 años, sigue en el poder. Pero ¿qué pasó ese 6 de octubre del año 1976? Pues miren, este que está aquí en la foto es el mono, que era un agente de la inteligencia cubana del G2 infiltrado en los grupos anticastristas en el exilio de Miami. Este mono, en sus confesiones al FBI y al gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, en documentos que se han desclasificado hace unos años, confesó ser el autor material del sabotaje del avión de Barbados, y por órdenes de La Habana, según confesó el mono. Pues bien, el mono también se valió de dos oficiales de la DICIR venezolana que sí tuvieron vínculos con Posada y con Orlando Bosch, pero que no pudieron demostrar de que Posada Carriles y Orlando Bosch fueron los que le dieron las instrucciones y las indicaciones y le prepararon la logística para cometer el crimen de Barbados. El régimen manipuló siempre toda la información, pero existen, aparte de estos documentos que yo publiqué hoy, más documentos desclasificados donde se ven cheques pagados por el régimen castrista y por la embajada de la Unión Soviética a Freddy Lugo y Hernán Ricardo, los verdaderos autores materiales, los que se bajaron en Barbados y por las horas que hubo ahí de incongruencia para que saliera el avión que supuestamente debía explotar en el medio del Caribe, explotó en las playas allí de la capital de Barbados. Pues cuando sucede esto, Fidel Castro manda al mayor Julio Lara Alonso, que era uno de los jefes de Avialsi, lo que era el sistema de averías, explosiones y demás del Ministerio del Interior, un investigador, lo manda allá a la capital de Barbados para que investigara, ¿no?, hiciera el paripé de lo que había ocurrido. Automáticamente, cuando vio que se querían involucrar la OASI y se querían involucrar los fabricantes del Douglas, del avión de Barbados, y las autoridades de IATA, del tráfico aéreo internacional, para hacer una investigación más profunda sobre lo que había ocurrido, pues Fidel Castro le dio instrucciones al mayor Lara Alonso y al embajador cubano en Barbados que no dejaran bajo ningún concepto sacar más restos del avión ni sacar más evidencia, porque las evidencias apuntarían a quienes eran los verdaderos responsables del sabotaje del avión de Barbados. Y yo veo que en mis publicaciones, cuando he hecho reportes sobre lo que sucedió el 6 de octubre de 1976, muchísimas personas, me imagino que algunos confundidos, otros ciberclarias, otros que se llaman incluso opositores dentro de este exilio, y siempre han mantenido una postura ante la televisión, ante los medios de prensa, diciendo de que fue un crimen contra el pueblo cubano, cuando realmente los verdaderos y únicos criminales que ha habido contra el pueblo cubano ha sido la dictadura opresora castrista, que ha usado todos los argumentos posibles y inverosímiles para poder salir ellos siempre airosos. ¿Qué trajo como consecuencia esto? Bueno, ellos inculparon a Posada Carriles, a Orlando Bosch, a través de Freddy Lugo y Hernán Ricardo, que fueron arrestados, y trataron de contener ese trabajo del anticastrismo que estaban haciendo estos luchadores por tratar de derrocar al régimen opresor castrista. Lo que pasa es que siempre todo se ha tergiversado y el castrismo ha utilizado todos sus argumentos a su beneficio. ¿Qué pasó en el año 89 cuando el mundo y la prensa internacional empezó a acusar a la cúpula castrista de vínculos con Manuel Antonio Noriega, con el narcotráfico y con las bandas de narcotráfico de Colombia, del cartel de Cali, del cartel de Medellín? Pues simple y llanamente Fidel buscó 4 chivos expiatorios, los fusiló. Arnaldo Ochoa Sánchez, que sí estaba vinculado, y por supuesto recibió instrucciones de Fidel y de Raúl Castro, el capitán Martínez, Amado Padrón Trujillo y Antonio La Guardia Font. Fueron fusilados los 4 para callar y para aplacar los ánimos, porque los verdaderos y únicos responsables del narcotráfico, del terrorismo y de todos los crímenes de lesa humanidad de esa dictadura contra el pueblo cubano y contra todas las naciones del mundo donde han metido sus garras genocidas y criminales, son Fidel Castro, que ya no puede pagar porque ya está en el infierno, y Raúl Castro, que todavía aún, según dice el régimen castrista, sigue vivo y sigue desde su ocaso de sus 94 años rigiendo la represión, la miseria, la desgracia, el robo continuado y el narcotráfico del régimen cubano. Esta es la única y verdadera realidad de lo que ocurre en Cuba. Mientras esto sucede, el pueblo cubano está siendo víctima de un lento genocidio donde entre las epidemias, el hambruna, la falta de medicamentos, la falta de electricidad, la falta de agua potable tan vital para la vida, está consumiendo lentamente y criminalmente al pueblo cubano. Estas son las realidades a las que nadie les conviene, por lo menos los que son dentro de la cúpula castrista y sus cómplices y sus ciberclarias, no les conviene que se hable. Por eso atacan a los que alzamos nuestra voz y a los que diariamente denunciamos los crímenes del castrismo, que lo vamos a seguir haciendo.
porque nosotros no estamos inventando nada, nosotros estamos dándole voz al pueblo, que es el que está sufriendo el genocidio del castrismo desde el 1 de enero de 1959. Por eso desde La Tijera tenemos un compromiso con la verdad, tenemos un compromiso con la libertad del pueblo cubano, tenemos un compromiso con el restablecimiento de la democracia, de los derechos humanos y del emprendimiento y de el florecer de una nueva nación cubana que debe renacer de las cenizas del castrismo, porque el castrismo le queda muy poco tiempo, el castrismo está dando patadas de ahogado, la cúpula dictatorial está fragmentada, ellos saben de que les queda muy poco tiempo, están tratando de robarse todo lo que puedan para al final largarse y dejar a Cuba devastada, dejar a un pueblo ahí hambriento, destruido, desesperanzado, desamparado, porque eso es lo único que el castrismo opresor ha hecho con el pueblo cubano en estos 66 años. Leo comentarios. Rolando Carballo Lafita, saludos Juan, abajo la dictadura asesina castrista, óptima semana para ti, igual para ti mi hermano, bendiciones para ti y para todas las personas que nos siguen. Dairon Betancourt, saludos desde Las Tunas, saludos Dairon, bendiciones. María Rodríguez, saludos para ti también. Carmen González, buenos días y bendiciones. Anthony Philly, así mismo fue, así mismo. Ellos podrán decir y engañar todo lo que quieran, pero hay evidencia y hay una realidad, y la única realidad es que los únicos terroristas son los miembros de la cúpula dictatorial castrista que llegaron al poder haciendo sabotaje, poniendo bombas, matando civiles, creando el terror y el pánico en las calles cubanas, fusilando en la Sierra Maestra y maniatando a todos los campesinos de esa zona y finalmente fusilando a los cubanos que con civismo se le enfrentaron desde el 1 de enero de 1959 en las mazmorras de La Cabaña bajo las órdenes del criminal, genocida y asesino argentino Ernesto Che Guevara de la Sarna, y el otro asesino de Ramiro Valdés Menéndez, alias Charco de Sangre, y todos los criminales y asesinos de esa cúpula dictatorial que lo único que han hecho es traer muerte, dolor, hambre, miseria y desgracia al pueblo cubano y a todas las naciones donde han ido a llevar su ideología de odio, a Nicaragua, a Venezuela y a cuanta nación el castrismo le ha puesto sus garras, creándole desgracia, miseria, hambre y destrucción. Fíjense si es así que el castrismo fue la mano detrás de la creación de los grupos guerrilleros en Colombia, y ahora mismo en Colombia se está reactivando la FARC y se está reactivando el ELN, de la mano de quién, del narcoterrorista de Gustavo Petro, el actual presidente colombiano, que el error más grande que cometió el pueblo colombiano fue votar y poner en el poder a un narcoterrorista confeso, a una persona que trajo mucho dolor, miseria y odio mientras fue guerrillero en Colombia y que está trabajado, manipulado, adoctrinado, adiestrado y dirigido desde La Habana, desde el régimen opresor castrista. Si el gobierno de los Estados Unidos se diera cuenta de una vez y por todas el peligro que representa para la seguridad nacional de esta gran nación la narcodictadura terrorista castrista, enfocaría sus cañones, estos que están en estos momentos en el Caribe luchando contra el narcotráfico del Cartel de los Soles, los enfocaría rápidamente hacia La Habana y culminaría una vez y por todas la agonía de millones y millones de cubanos. Esta separación de 66 años entre familias, este dolor de ver perder miles y miles de niños, ancianos, mujeres y hombres, vidas de jóvenes, de personas que trataron de buscar la libertad, quedaron en el estrecho de la Florida, en las selvas del Darién, en toda Centroamérica y en el Río Bravo, tratando de alcanzar el sueño americano y la libertad. Eso se acabaría de una vez y por todas. Pero el gobierno de los Estados Unidos aún sigue teniendo una embajada en La Habana. El gobierno de los Estados Unidos sigue teniendo canales diplomáticos y sigue permitiendo al régimen castrista, que en lo que yo estoy aquí denunciando los crímenes del castrismo y ustedes padeciéndolo desde Cuba, sigan llegando contenedores, sigan llegando carros de alta gama, sigan llegando camiones para seguir aumentando y prolongando la agonía del pueblo cubano, porque ninguna de esas cosas que salen diariamente desde los puertos de Miami, del puerto de Fort Lauderdale y del puerto de Tampa y del puerto de Jacksonville, aquí en la Florida, ninguno de esos productos, ninguno de esos carros, ninguna de esas prebendas son para mejorar las condiciones miserables y deplorables en las que vive hoy el pueblo cubano. Son para seguir alimentando las MIPYME, los hoteles, la vida privilegiada de la cúpula dictatorial y seguir, vuelvo y les repito, prolongando la agonía del pueblo cubano. Siguen alimentando la represión, siguen alimentando el régimen que ha devastado a Cuba desde el 1 de enero de 1959. Por eso tenemos un compromiso con la verdad, por eso seguiremos mostrándole al mundo la realidad cubana, no como lo ha hecho históricamente la prensa oficialista del castrismo y la prensa fake news internacional, que mientras se dan golpes de pecho con los terroristas de Hamás y con el pueblo palestino enemigo
de la libertad y de la democracia en el Medio Oriente, enemigos del pueblo hebreo de Israel en su justa lucha por prevalecer y por coexistir entre todos estos terroristas islámicos, callan el genocidio que está ocurriendo en África con los cristianos, en Nigeria, en Ghana, en todos los países africanos donde existen grupos cristianos, grupos religiosos que no tienen nada que ver con el fundamentalismo islámico, están matando centenares de personas anualmente. De esta realidad no habla la prensa internacional, de esta realidad no habla la ONU ni los organismos de derechos humanos, de esta realidad ninguno de los regímenes que apoyan el fundamentalismo islámico hacen nada porque el mundo conozca el genocidio que están haciendo contra la comunidad cristiana internacional. Por eso seguimos alzando la voz, por eso seguimos mostrando desde la tijera la verdad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo, y gracias a ustedes lo seguiremos haciendo con inmediatez y con veracidad. Yo les deseo una linda jornada, muchísimas bendiciones para esta semana. Gracias por seguirnos, por compartir nuestras publicaciones, por enviarnos sus denuncias, porque gracias a ustedes el mundo de una vez y por todas está conociendo la cruda, amarga y miserable realidad que vive el pueblo cubano bajo el régimen terrorista, criminal y opresor castrista. Prohibido olvidar. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es la página La Tijera. Feliz jornada.